Hola amigos, en este día vamos a hablar de Mateo 7:21 y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que acá está hablando Jesús y Él nos está diciendo algo que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Si ustedes leen el capítulo, el versículo que sigue, Él dice que no importa que nosotros expulsemos demonios en el nombre de Él, que no importa que nosotros le demos comida a los hambrientos, que le demos ropa a los que no tienen, no importa que nosotros hagamos cosas que son buenas, por ejemplo, como hablar de la palabra de Dios, sabernos la Biblia del principio a fin, dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en la Biblia, o sea, testificar, no importa lo que nosotros hagamos, si no va acompañado de la obediencia, del hacer la voluntad del Padre en la vida de nosotros. O sea que las obras solas no tienen ningún valor delante de Dios. Las obras de nosotros tienen que ir acompañadas de la obediencia, de la sujeción hacia el Dios Todopoderoso, porque ahí es donde está la bendición de nosotros. Ahí es cuando Dios empieza a conocer quiénes somos nosotros. Ustedes saben y les hemos hablado de que cuando Dios nos creó, somos su creación. Pero nosotros nos constituimos sus hijos cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Él. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes y empezamos a buscar cuál es la dirección, cuál es el camino que Dios quiere que yo tome en mi vida, para que yo le esté dando esa cabida a Él, ese lugar en la vida mía. Y no simplemente actuar por actuar. O sea, por ejemplo, cuando yo les empecé a hablar a ustedes de la palabra de Dios y empecé a hacer estos videos, yo no lo hice simplemente porque, yo quiero hacerlos y quiero hacer que me pongan en YouTube y tener visitaciones y que se suscriban y nada de eso. No, yo lo hago porque soy dirigida por Dios, porque Dios me hizo sentir que ya era el tiempo de que yo hablara y que les diéramos a conocer a ustedes la grandeza de Dios y de que Él ya estuvo acá en la tierra. No es simplemente porque yo tomé mi decisión y ya lo hice. Y así debemos de ser nosotros. La vida de nosotros tiene que ser dirigida por Dios en cada instante, en cada momento, que sea la voluntad del Padre. Ayer hablábamos de los 3 requisitos que Dios demanda de nosotros para poder tener vida eterna, y acá nos lo está volviendo a decir. Él está diciendo, no porque tú me digas Señor, Señor, eso quiere decir que ya te ganaste la vida eterna. O sea, el pastor de pastores nos decía a nosotros, no porque ustedes coman conmigo, no porque ustedes me atiendan, no porque ustedes me conozcan y pasemos tiempos agradables, ya cuando ustedes lleguen al cielo les va a decir, sí, claro, vengan, entren. No, nosotros, aunque le conocimos, tenemos que ganarnos ese lugar. Y así cada uno de nosotros. Y lo mismo decía Jesús, no porque comieron con Él los discípulos, no porque lo conocieron y le servían y le traían el agüita y le traían las cosas y le hacían los pancitos, y todas las mujeres que estaban alrededor de Él, ya ellas tenían la vida ganada, ya se habían ganado el cielo. No, esas obras sí son agradables delante de Dios. Rico que tú tengas esa compasión, ese amor para las personas, pero lo importante es cumplir con Dios delante de Él perfectamente, cualquiera que sea la voluntad de Él. Entonces, por eso Él nos anima y nos dice que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y conocer cuál es la voluntad de Él en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de los consejos que yo les he dado a ustedes no han venido de mí, sino que han venido de mi Dios, que me instruye, que me usa para que yo les hable, para que yo les muestre la verdadera manera de llegar al cielo. Porque nosotros vivimos equivocados, pensando que simplemente ir a la iglesia, que simplemente con orar, pero por orar, no con un propósito, ya tenemos la vida ganada, ya tenemos el cielo ganado. Y no es así. Acá Jesús está hablando claramente y dice que el que no hace la voluntad del Padre no tiene el reino de los cielos ganado. Entonces acá con Dios no funciona la palanca.
Acá en la tierra estamos acostumbrados de que decimos, yo conozco a tal y le dan a uno descuento. O yo conozco a tal y me dan un trabajo. No. En el cielo no funciona eso. No dices, no, yo hablaba de la palabra de Dios y yo testificaba. Y le decía a Dios, ¿y tú sabías cuál era mi voluntad? Allá nos van a hacer la pregunta. Entonces tenemos que estar listos para que cuando Dios nos llame a cuentas, pasemos así bien, no raspados, sino excelente, con todas las leyes, con todas las cosas que Dios demanda de nosotros, cumpliéndolas para que podamos tener esa vida eterna de lo que hablábamos ayer. Bueno, amigos, yo los animo a que busquen hacer la voluntad de Dios, porque nos lleva a bendición, porque nos lleva a la vida eterna. Que Dios me los bendiga, compartan este mensaje con otras personas para que sea de bendición para ellos y nos vemos en la próxima.